Bien, bienvenidos a este tutorial que va a hablar sobre lo que son las cirugías menores y manualidades quirúrgicas. Vamos a repasar, vamos a ver algunas manualidades, algunos procedimientos quirúrgicos menores, sus indicaciones, la técnica, cómo se los realiza y algunas que otras complicaciones, ¿no? En este tutorial vamos a ver las distintas cirugías menores. Vamos a ver la traqueostomía, la tracocentesis, la pericardiocentesis, la parocentesis, talla vesical y cistocentesis, y también la venodisección. ¿Okay? Vamos a empezar con lo que es la traqueostomía, que por definición será el abocamiento de la tráquea a contranatura, ¿no? La traqueostomía, exactamente. Bien, aclarando los términos, traqueotomía simplemente vendría a ser un corte, una incisión a nivel de la tráquea, ¿no? Y traqueostomía es el abocamiento de la tráquea cervical al exterior mediante un tubo, ¿no es cierto? Bien, ¿cuáles van a ser las indicaciones de la traqueostomía? Bueno, en la pantalla estamos viendo ya en realidad el procedimiento, el momento de la traqueotomía, en realidad, ¿no? ¿No? Estamos viendo el momento en que se hace la incisión, en realidad, a nivel de la tráquea. Ustedes van a ver que este procedimiento, el momento en cual se hace la incisión en la tráquea se denomina traqueotomía, ¿no? Y el abocamiento a través de un tubo será la traqueostomía, ¿no? Para diferenciar el término. Bien. ¿Cuáles son las indicaciones frente a una obstrucción aguda y persistente de las vías respiratorias superiores? ¿No? Cualquiera sea el origen puede ser infeccioso, en el caso de difteria, por ejemplo, puede ser de origen mecánico, cuando hay un cuerpo extraño, ¿no? O puede ser también algún proceso alérgico que produzca un edema de glotis, ¿no? O en casos de trauma craneoencefálico con pérdida de conciencia, ¿no? Como dice el texto que tenemos de base, ¿no es cierto? ¿Cuáles van a ser los beneficios? Los objetivos de la traqueostomía serán mejorar la ventilación, facilitar la expulsión de secreciones del árbol traqueobronquial, ¿no? Eludir los obstáculos, ¿no es cierto?, respiratorios de localización alta, permitir la realización de respiración artificial y aislar las vías respiratorias de las digestivas para evitar la broncoaspiración, todo lo que está en el texto, ¿no? Tres tipos de traqueostomía vamos a tener, una superior, una media y una inferior, de acuerdo a qué nivel se realice la traqueostomía, ¿no es cierto? Muy bien, entonces la técnica, la vamos a ver el video, que consiste básicamente en lo siguiente, ¿no es cierto? El paciente tendrá que estar en posición de cuello hiperextendido, como ustedes ven ahí, ¿no es cierto? El lugar de la incisión será a 2 traveses de dedo por encima de la horquilla external, ¿no? De la fobia supraesternal, si quieren también, a 2 traveses de dedo se realizará una incisión que podrá ser o vertical u horizontal, siguiendo las líneas de Langer, ¿no es cierto? Y se realizará una incisión a este nivel con posterior disección de planos. Entonces la disección será por planos hasta llegar a los anillos traqueales o a la membrana cricotiroidea, donde se puede hacer la traqueostomía, ¿no? Estamos viendo en el video, por ejemplo, una incisión vertical, en este caso, se va divulsionando por planos. Vemos ahí piel, subcutáneo, llegamos a los músculos infrahioideos, ¿no? Se hace una disección a nivel de la línea media para acceder a lo que es el istmo de la glándula tiroides, la cual se va a seccionar también. Acá es importante mencionar que es un punto crucial en la traqueostomía, porque puede haber bastante sangrado al realizar la incisión
en el istmo de la tiroides, ¿no? Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado. Una vez que se identifica los anillos traqueales, ¿no? Se procede a hacer a la traqueotomía, que puede ser en boca de horno o simplemente una incisión horizontal como la que muestra el video, ¿no? La literatura recomienda la incisión en boca de horno para poder hacer un punto con mononylon del anillo traqueal hacia piel para luego consolidar lo que va a ser la fístula, ¿no? Entonces ahí ven ustedes la traqueotomía y posterior colocación de la cánula para traqueostomía, que puede ser una cánula de Chris Haber o una sonda de Schober, ¿no? Que generalmente se utiliza en un diámetro de 10 milímetros o su equivalente a 30 French, ¿no? Dentro de las complicaciones hay que puntualizar principalmente la hemorragia abundante en el paso, sobre todo al hacer la disección de la glándula tiroides, como les había mencionado. Habrá que tener en cuidado con no perforar la tráquea, ¿no? Al momento de introducir la cánula se debe hacer con dirección con dirección caudal, ¿no es cierto? Evitar el enfisema subcutáneo también, que es una complicación muy frecuente, ¿no? Del procedimiento mismo. Y dentro de las complicaciones a la larga están la estenosis traqueal muy frecuente y disfonía permanente del paciente, ¿no? Dentro ya de lo que es dentro de los cuidados que se deben hacer, ¿no? Estarán la constante limpieza, asepsia, ¿no es cierto? Asepsia del lugar, ¿no? También la aspiración de secreciones, el cambio de cánula cada 48 horas en principio para consolidar la fístula y luego cada 24 horas. La traqueostomía puede ser definitiva, pacientes generalmente postrados en cama, que han tenido alguna patología crónica, o podrán ser de manera salvataje solamente por unas horas o un día, ¿no? Entonces, mucho depende de la causa a la cual haya llevado pues la traqueostomía, ¿no es cierto? Bien. Vamos a pasar a otro procedimiento que será la pericardiocentesis en este caso. ¿Okay? Bien, la pericardiocentesis entonces es la punción quirúrgica del pericardio, ¿no? Es una maniobra que si bien exige mucho cuidado, se la puede realizar eh, cuando el paciente está en peligro de vida, ¿no es cierto? La indicación principalmente de la pericardiocentesis es cuando existe un derrame pericárdico, ¿no? Que es la ocupación de ese espacio virtual del pericardio por algún tipo de líquido, ya sea sangre, ya sea débito purulento u otro tipo de líquido, ¿no es cierto? Entonces, esto produce eh, una interrupción brusca en el funcionamiento del corazón, ¿no es cierto? Llenando esa, ese espacio virtual e impidiendo que el corazón pueda realizar ya sea función de diástole principalmente y de sístole, ¿no es cierto? Entonces a continuación vamos a ver un video, ¿no? En el cual nos va a demostrar lo que es la técnica de la pericardiocentesis principal, ¿no? Vamos a ver un video para ver cómo es que se realiza la técnica misma de la pericardiocentesis, ¿no? Bien, lo dejo con este video que no dura más de 1 minuto 28 segundos. La periocardiocentesis es un procedimiento que no se realiza a menudo en pacientes traumatizados, pero tiene usos importantes en ciertas ocasiones. Si se sospecha que un paciente tiene un tamponade pericárdico y tiene la sintomatología de un tamponade y no eres un cirujano, es importante ser capaz de insertar una aguja en el saco pericárdico y aliviar así la presión del corazón. Para hacerlo, asegúrese de tener una aguja con la longitud
cosas que se deben de hacer es observar el electrocardiograma o que alguien cuide que no haya depresión del segmento SQ. Aquí se observa una función efectiva con salida del líquido pericárdico. En este momento hay dos opciones. Sacar la aguja, pero si sospecha que el líquido pericárdico se seguirá acumulando, poner un catéter y dejarlo con una triple guía para extraer el líquido periódicamente. En este punto se va a poner una triple guía y así podremos volver a aspirar la acumulación del líquido pericárdico. Bien, como han visto, la pericardocentesis es un procedimiento que no es muy complicado y se lo puede realizar cuando uno tiene la capacitación previa, obviamente, ¿no? Bien, seguidamente vamos a pasar a otro procedimiento que es la toracocentesis y toracostomía. Bien, la toracocentesis o pleurocentesis o punción transtorácica, es simplemente la punción percutánea que se realiza a nivel del tórax para penetrar a la cavidad pleural, ¿no? Para poder evacuar algún tipo de fluido. La pericardiocentesis generalmente se realiza generalmente para fines de diagnóstico, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a revisar aquí la técnica que consiste en lo siguiente el paso. El paciente tendrá que estar en posición sentada, como están viendo en la imagen. Voy a ir pasando un video y explicando un poco el procedimiento, ¿no? De la toracocentesis, ¿no es cierto? Bien, entonces el paciente estará en esta posición, sentada, ¿no? Apoyada en una almohada, ¿no? El punto de realización de la pericardiocentesis es a nivel de 2 traveses por debajo del ángulo de la escápula en el hemitórax afectado, obviamente, ¿no? El punto de punción es entonces 2 traveses por debajo del ángulo de la escápula hacia adentro, o sea, internamente, ¿no? En esta región, ¿no? Entonces se procederá a hacer asepsia y antisepsia como corresponde. Se hará la infiltración de un poco de anestésico local, generalmente lidocaína al 2%. Como ven ustedes, la maniobra consiste en introducir la lidocaína bien llegando hacia la costilla y algo que es fundamental es ir siempre por el borde superior de la costilla, porque recordemos que por el borde inferior camina el paquete vasculonervioso, ¿no? Intercostal, el cual se puede dañar si uno hace a la maniobra por debajo del borde. Todo tiene que ser por encima siempre cuando se realiza cualquier procedimiento de estos en tórax. Una vez infiltrada la lidocaína, se procederá a hacer la punción, como ustedes ven, ¿no? Con una aguja de un grueso calibre, a proceder a extraer, ¿no? Una vez que tiene la certeza de que está en cavidad pleural, con una aguja equipada de grueso calibre, vuelvo a repetir, una 18-20 French, con una equipada con una jeringa y una llave de 3 vías, se procede a aspirar el contenido, ¿no? De la cavidad pleural, ¿no es cierto? Entonces, este procedimiento, como les decía, es principalmente diagnóstico, pero cuando se trata de patologías crónicas puede también ser resolutivo, ¿no? Se puede dejar un catéter conectado para evacuar a caída libre o en una trampa de agua para evacuar todo el contenido, ¿no es cierto? Bien, esa es la toracocentesis. Vamos a pasar a otro procedimiento que es la toracotomía mínima o toracostomía. Bien, la toracotomía mínima, previa a la toracostomía, consiste en la incisión mínima, ¿no? A nivel del hemitórax afectado, ¿no es cierto? Para poder colocar un tubo de tórax, en este caso, ¿no? Las indicaciones pueden ser desde un hemotórax masivo, un eumoneumotórax masivo, un
o también lo que se llama un tórax inestable, cuando hay fractura de dos o más costillas y en dos o más segmentos de la misma parrilla costal, ¿no es cierto? Entonces, la técnica consiste en lo siguiente. Voy a ir pasando un video y explicando en qué consiste la técnica. Bueno, identificado el hemitórax dañado, por decir, tórax que esté con ya sea hemoneumotórax, ¿no es cierto? Identificado este, vamos a ubicar el quinto a sexto espacio intercostal. Será la cotoracotomía, se realizará en el quinto o sexto espacio intercostal. En el lado derecho se puede llegar hasta el quinto espacio intercostal y en el lado izquierdo hasta el sexto, porque de diferencia del lado izquierdo no tenemos acá el hígado, ¿no? Que se puede lesionar si hacemos una incisión por debajo del quinto espacio intercostal. Bien, entonces los puntos de referencia serán quinto espacio intercostal y línea axilar media o línea axilar, o media o posterior, ¿no es cierto? Entonces, esos son los puntos de referencia para hacer una toracotomía mínima. ¿Qué consiste? Una vez ubicado el lugar donde vamos a realizar la incisión, ¿no? Se procederá, obviamente, a hacer todo lo que corresponde lo que es la asepsia y antisepsia, una colocación de campos. Aquí vemos, por ejemplo, en el video que nos está delimitando el lugar. Algo que hay que tomar en cuenta es que también se habla de una zona de seguridad al colocar un tubo de tórax que está dado por el borde del pectoral mayor y el dorsal ancho, ¿no? Y una línea que pasa transversal a esto, ¿no? Dibujando un triángulo de seguridad, ¿no? Que nos permite colocar el tubo de tórax que si colocamos en esta zona, ¿no? Nos evitamos complicaciones, ¿no? La zona de seguridad, espacio triangular de seguridad donde va a ser la asepsia y antisepsia, como están viendo, y la colocación de campos, ¿no es cierto? Luego, seguidamente, se realiza una infiltración de lidocaína, al igual que la toracocentesis, ¿no? Llegando hasta la costilla y yendo superior, ¿no es cierto? Por el borde superior se realiza una incisión de unos 2 a 3 centímetros. Luego se divulsiona por planos, siempre por el borde superior de la costilla, como van a ver a continuación, ¿no es cierto? La divulsión se puede hacer con una pinza Kelly o una tijera Metzenbau y siempre por el borde superior de la costilla hasta llegar a la pleura. Una vez realizada la pleurotomía o la incisión a nivel de la pleura, ¿no? Por ejemplo, ahí nos recalca que siempre se debe hacer por el borde superior, ¿no es cierto? Una vez realizada la pleurotomía, la técnica consiste en introducir el dedo y ver que, o cerciorarse de que no haya ninguna adherencia o algún tipo de obstáculo para luego posteriormente introducir el tubo de tórax, ¿no? Ahí se cerciora de que no haya ningún obstáculo y luego viene la colocación del tubo de tórax, ¿no? Este es el tubo de tórax que lo habíamos visto en la clase práctica, ¿no? Es el tubo de 36 French que tiene las fenestras que esta va a ir conectado a lo que es, les había mencionado un momento, es la trampa de agua o el sello de agua, ¿no? Entonces se ocluye en un extremo distal, y el extremo proximal, ¿no? Tomado por una pinza Kelly, se va introduciendo, ¿no? Con dirección hacia arriba, con dirección superior y posterior, ¿no? Van a ver ahí con dirección superior hacia el ápice pulmonar y hacia la región posterior, superior y posterior, ¿no? Luego se fijará esta con un punto de Vicryl acá y un nudo alrededor del tubo de tórax y posteriormente se conectará a una trampa o un sello de agua para evitar el retorno pues de algún líquido o el retorno de aire a cavidad pleural, ¿no es cierto? Bien, entonces esa es la técnica. Dentro de las complicaciones, la principal que hay que evitar es la
es la lesión del nervio intercostal. Es por eso que nuevamente vuelvo a insistir en la realización de la técnica siempre por el borde superior de la costilla, ¿no? Bien, continuando con los procedimientos de cirugía menor y manualidades quirúrgicas, tenemos a la laparocentesis, ¿no? Que también va a ser llamada celiocentesis, también se le conoce como celiolaparocentesis, ¿no? O paracentesis abdominal, ¿no es cierto? Que básicamente es la punción a nivel del abdomen para poder evacuar algún tipo de fluido patológico que se acumula en cavidad abdominal, ¿no es cierto? Bien, entonces la técnica será principalmente a través de punción, puede ser alguna vez guiada por ecografía abdominal, ¿no? Otra simplemente una técnica por referencia anatómica, ¿no es cierto? Vamos a ver el video de dónde es que se realiza la punción y qué materiales se utiliza, ¿no? Bien, entonces les había dicho que principalmente para evacuar algún contenido que puede ser, por ejemplo, como menciona el texto que tenemos, puede ser sangre, en el caso de un embarazo tubárico roto, una pancreatitis hemorrágica, una lesión de víscera maciza, puede ser bilis en el caso de una peritonitis biliar, o una secreción intestinal cuando hay una perforación del mismo, o un estallido vesical para poder evacuar orina, ¿no? O alguna, incluso se puede evacuar aire en una perforación de víscera hueca, ¿no? Pero dentro de las patologías más frecuentes en nuestro medio está lo que es la ascitis, ¿no? La acumulación de líquido en cavidad abdominal por alguna insuficiencia generalmente de tipo hepática. Bueno, la punción va a ser principalmente en los cuadrantes abdominales inferiores, ¿no es cierto? Porque por gravedad se acumularán ahí los fluidos y dentro de estos cuadrantes generalmente se realiza en el lado izquierdo, ¿no? Porque recordemos que a diferencia del lado derecho, en el cuadrante, estamos hablando del cuadrante, estamos hablando de la fosa ilíaca, ¿no? Estamos hablando de fosa ilíaca derecha, izquierda. Principalmente se prefiere el lado izquierdo porque a diferencia del lado derecho tenemos en el lado derecho el ciego, ¿no es cierto? Que hay mucho riesgo de perforar cuando se hace en el lado derecho. Por eso generalmente se indica que la perforación sea, perdón, que la punción sea en el lado izquierdo. Como el video que ustedes están viendo es una punción guiada por ecografía, así que en este caso se puede hacer en cualquier cuadrante porque tenemos la certeza con la ecografía de que no lesionemos ningún otro órgano, ¿no es cierto? Bien, pero generalmente, vuelvo a repetir, cuando uno no dispone de un ecógrafo, como lo estamos viendo en el video, se hace en el cuadrante, los cuadrantes izquierdos preferentemente, y dentro de estos la fosa ilíaca izquierda, ¿no? Porque recordemos que acá hay el sigmoides que es móvil, así que hay muy bajo riesgo de producir una lesión del sigma, pues, ¿no es cierto? Bien, la técnica va a ser la misma, vamos a ocupar soluciones antisépticas, ¿no es cierto? La punción será con una aguja de 10 a 12 centímetros, como dice la literatura, o de grueso calibre, ¿no es cierto? Y previa colocación de campos y en algunos casos se puede infiltrar o no un poco de lidocaína, ¿no? Para poder anestesiar piel, sobre todo piel y subcutáneo, y proceder a lo que es hacer la punción, ¿no es cierto? Con una aguja de grueso calibre, una bránula en realidad, ¿no? Y con una bránula, uh, una jeringa y ir aspirando, ¿no? Mientras se va insertando la aguja, se va aspirando, como vamos a ver el video, ¿no? Ahí están infiltrando un poco de lidocaína, ¿no? Y luego procede a hacer la aspiración con una bránula, ¿no es cierto? Entonces ahí ven ustedes que
Entonces, como ustedes pueden ver, se realiza la punción, ¿no? Y aspiración al mismo tiempo hasta obtener el líquido a drenar, ¿no? También ahí, punción y aspira el émbolo, ¿no? Hasta obtener el líquido que se está buscando, ¿no? Ahí, por ejemplo, ya está hecha la parocentesis, ¿no? Si bien se puede ir aspirando de a poco el contenido, evacuando, o también se puede dejar un drenaje, un catéter ahí para hacer para evacuar por caída libre, ¿no es cierto? Entonces, en este caso está pasando, como ustedes ven, ha conectado a un catéter a un drenaje para luego hacer el drenaje permanente, ¿no? Vamos a ir adelantando un poco el video. Entonces vemos ahí que ya ha dejado conectado y va a ir evacuando unos frascos, pues, el contenido, ¿no? En este caso se trata de un paciente con ascitis, pues, ¿no? Está evacuando al líquido citrino ascítico, ¿no? Bien, dentro de los cuidados que hay que tener, como le dije, evitar lesionar algún órgano intraabdominal. El paciente tendrá que estar lo más compensado posible, ¿no? Y la procentesis se hace como una medida paliativa en realidad, ¿no? Cuando hay mucha distensión abdominal, cuando el líquido impide incluso la respiración del paciente, está indicado perfectamente la realización de este procedimiento. Bien, otro procedimiento que tenemos es la cistocentesis y talla vesical, ¿no? Que corresponde a la evacuación de la vejiga en casos de urgencia. Principalmente las indicaciones serán un globo vesical agudo, ¿no? Una obstrucción de la uretra, ¿no? El paciente que viene con las distensiones del región epigástrico, con dificultad o anuria aguda, con dificultad para orinar, cuando se evidencia una patología de este caso, la técnica quirúrgica será la talla vesical o cistostomía en realidad, ¿no? La cistocentesis es la punción en realidad para evacuar y la talla vesical o cistostomía es el abocamiento a través de una sonda que puede ser una sonda Foley generalmente. Y vamos a ver el video ahora de la técnica para realizar una cistostomía o talla vesical, ¿no? Este es un video que está disponible en YouTube, ¿no? Lo pueden revisar, les voy a dejar los links de todos los videos que hemos visto ahora, ¿no? Y va a ir resumiendo un poco esto. Vemos ahí que esta es una sonda Foley que va a ser utilizada en la cistostomía, ¿no? Están verificando ahí que no haya perforación de globo de seguridad, ¿no es cierto? Ya el paciente está en la sala de operaciones con todas las medidas de asepsia y antisepsia, y lo que quiero aclarar aquí es que el punto de punción se hace a 2 traveses dedo de la sínfisis del pubis, ¿no? Entonces el punto para hacer la cistocentesis y posteriormente una cistostomía es a 2 traveses de la sínfisis del pubis sobre la línea media, ¿no es cierto? Igualmente, al igual que el otro procedimiento, se hace una previa infiltración de lidocaína, ¿no es cierto? Luego se realiza una vez teniendo la certeza de que estamos en vejiga, se hace una incisión pequeña, se va divulsionando por planos, ¿no? Como van a ver a continuación, va divulsionando por planos hasta llegar a las paredes de la vejiga, donde se hará la introducción, como ustedes ven, de la sonda Foley montada en una Kelly, ¿no? Para por punción, ven ustedes, realizar la cistostomía, ¿no es cierto?
Es como una vejiga que estaba tensa por la falta de eliminación. Entonces, la orina viene a presión, se conecta a la bolsa colectora y se procede a fijar la sonda Foley. Previamente, obviamente, previamente hay que insuflar el balón de seguridad para evitar que la sonda salga, ¿no? Entonces, ustedes ven ahí el procedimiento, ¿no? Luego se procede a fijar con unos nudos con hilo vicril para evitar la tracción y retiro accidental de la sonda y queda ahí, ¿no? Con una cistostomía conectada a una bolsa colectora. ¿No es cierto? Bueno, esa es la técnica de la cistostomía. Bien, y para terminar esta lista de manualidades quirúrgicas, tenemos la venodisección, ¿no? Que va a consistir en 3 procedimientos básicos. Será la denudación venosa, que no es otra cosa más que la individualización de una vena, la venotomía, el corte en la vena misma, y posteriormente cateterización o canalización de la vena a través de un catéter, ¿no? Entonces la denudación consiste en estos 3 componentes. Ese es el concepto. ¿Cuándo se realiza una venodisección? Cuando un paciente cuando no podemos acceder fácilmente por punción, ¿no? Cuando no se puede canalizar una vena, ¿no? Hay dificultad para hacerlo, se opta por una venodisección, que es un procedimiento quirúrgico más invasivo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la indicación? Generalmente en pacientes a veces obesos, ¿no? Pacientes deshidratados, ¿no? Los cuales es difícil canalizar una vena con una bránula, se procederá a hacer la venodisección. ¿Dónde se realizará? Principalmente en 2 lugares, ya sea en el pie, a nivel del malleolo interno, a 2 traveses de dedo, o ya sea en el pliegue del codo, a también 2 traveses del dedo 2 traveses de dedo por encima del pliegue del codo, en la vena humeral, y en el pie se canalizará o se buscará la vena safena interna, ¿no? Vamos a ver a continuación el video que nos muestra la técnica, ¿no es cierto?, para realizar la venodisección, ¿no es cierto? Este es un video de la ATLS para que puedan ustedes ver en qué consiste el procedimiento. Voy a dejar con el audio real del video, ¿no? Ahí va. Si recordamos, los puntos de referencia en el tobillo es un dedo o 1 centímetro por encima del malleolo interno y 1 centímetro medial. Aquí es donde se debe de encontrar la vena safena. Lo primero que hay que hacer es limpiar la zona con yodo. Después se hace una incisión de 1 a 2 centímetros con la hoja bisturí número 15, donde se sospecha que está el vaso. Debe tener cuidado de no cortar muy profundo para no dañar el vaso antes de encontrarlo al pasar por la piel y los tejidos subcutáneos. Cuando se ha atravesado la piel y el tejido subcutáneo, se toman las pinzas de mosco, se dirigen hacia adentro en contra del hueso y secar paralelamente al vaso justo sobre el hueso. Lo que hace esto es dividir al tejido subcutáneo. El objetivo es aislar la vena de cada lado. Así que estoy separando a cada lado de donde creo que está la vena. De hecho, estoy empezando a verla. Ahora lo que haré será utilizar las puntas de la pinza de mosco, la giro 180 grados, y la paso debajo del vaso sobre el hueso, para enganchar el vaso, como ahora lo pueden ver. Ya que tengo el vaso arriba, la clave es tomar una seda y pasarla por cada lado del vaso. Algo que me gusta hacer es usar una sola seda, doblarla a la mitad, tomar el centro y jalarla a través de los 2 lados. Ya tengo un lazo de seda atravesado y lo voy a cortar. Tengo 2 pedazos de seda, uno arriba y otro abajo. Ahora voy a anudar el extremo que apunta al tobillo porque quiero que el flujo vaya a la cabeza. Así que voy a anudar esto.
El siguiente paso es asegurarse de cortar el vaso en un ángulo, pero sin seccionarlo, para así poder poner la vía intravenosa. Uno de los trucos que se puede hacer para ello es imaginar que este tubo es el vaso. Se pone la hoja de bisturí número 11 perpendicular al vaso, yendo de un lado al otro, como lo ven aquí, y lo dirigen hacia arriba y afuera en dirección al pie. Esto hace que se levante un colgajo donde se puede insertar la vía intravenosa. Vamos a realizarlo en el vaso. Aquí es útil tener un asistente que detenga la sutura del vaso. Yo voy a tomar el otro extremo para levantar el vaso hacia mi campo. Ahora voy a colocar el bisturí perpendicular al vaso, atravesándolo de ambos lados y luego dirigiéndolo arriba y hacia afuera. Pueden ver cómo levanté el colgajo ahí. Por este agujero ya puedo insertar mi catéter, dirigiéndolo hacia la cabeza. Aflojamos un poco. Ya que se encuentra en el vaso, puedo conectar la línea. Anudamos esto en su lugar. Ahora ya tenemos una vía funcional en el tobillo para pasar grandes volúmenes de líquido. Bien, como han podido evidenciar, esa es la técnica para realizar una venodisección, ¿no? Y pues, también al Atravesándolo de ambos mismo, lados. como ustedes han podido ver, son técnicas de cirugía mínima que se pueden realizar siempre y cuando uno tiene el conocimiento y la capacitación previa, ¿no? Bueno, con este terminamos los tres temas para poder realizar luego la evaluación, ¿no? Le debo este tutorial para que puedan revisarlo y repasar también en base al texto que tenemos texto base, ¿no? Que tenemos, que es el conocimiento de todo. Bueno, eso es todo. Gracias.